SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Horizonte Económico, la perspectiva que viene. El motor de la economía se para. Es lo que dice Funcas, que literalmente dice que el crecimiento se frena tras el verano de 2022. Es decir, que estos meses de julio y agosto van a ser los últimos meses de fuerte crecimiento económico. Después, la economía entra en una fase más lenta. Esto es lo que se augura, de un 1,3% menos va a ser el crecimiento el año que viene frente a este. Esto es básicamente lo que estima la Fundación de Cajas de Ahorros. Ante esta evolución de precios y de tipos de interés, Funcas prevé una fuerte desaceleración de la economía tras el verano. El PIB español crecerá este año un 4,2%, combinando un crecimiento relativamente fuerte en el segundo y tercer trimestre y un cuarto trimestre que será plano, crecimiento del 0%. Hay, por tanto, un parón económico y esta previsión de Funcas es la penúltima previsión en este sentido porque Cristina Herrero, la AIREF, han señalado más o menos lo mismo, que a partir de otoño la economía entra en un horizonte más sombrío. Se intensifican estos riesgos a la baja de cara a lo que sería el crecimiento económico y a nuestras previsiones de cara al otoño y al ejercicio 2023. Por ello, es bastante probable que cuando hagamos el informe sobre el plan presupuestario y sobre los proyectos de presupuestos en el mes de octubre haya una nueva revisión. Esta es la previsión. La economía se para después del verano y esto choca con la versión oficial. El discurso del Ejecutivo sigue siendo el de que España crece, que el ritmo no se para y que crecemos más que los demás, dice la vicepresidenta Calviño. Y en un contexto que está llevando a una rebaja de las previsiones de crecimiento tanto de la Unión Europea como de la zona euro, la Comisión prevé que España mantendrá en 2022 una tasa de crecimiento del 4% y del 2% en 2023, es decir, prevé que España tendrá el crecimiento más intenso de las grandes economías de la Unión Europea en estos 2 años. ¿Qué podemos esperar? Lo que dicen Funcas, lo que dice la AIREF y lo que dicen todos los organismos independientes es que la economía todavía va a sostener ese crecimiento este año, 4,2% dice hoy Funcas, y se parará algo más el que viene, 2% el que viene. ¿Qué está pasando? Es sencillamente un freno del primer motor de la economía, del consumo, hasta el punto de que las familias tienen menos dinero, la inflación está debilitando el poder de compra, somos más pobres y con menos dinero hay menos compra. Y con menos compra hay menos crecimiento. Así que esto es lo que está ocurriendo, un efecto dominó fruto de la inflación. Somos más pobres, compramos menos, crecemos menos. Esto aquí. Y además, en la Unión Europea, esa economía se está frenando también. Economic activity in the remainder of the year is no longer expected to add to the annual growth figure. Gentiloni dice literalmente que la economía va a pasar de crecer a frenarse. Es más, dice que después de ese freno existe un riesgo incluso de recesión en Europa. This risk has become more than just a hypothetical scenario for Algo which we need to prepare. Que es más que un hipotético escenario. La tormenta es posible, dice Gentiloni. La economía se para. Ojo, los precios no. Lo que ahora mismo nos está empobreciendo, la inflación, va a seguir alta, en torno al 8,8% este año, en contorno al 5% el que viene. Eso significa una cosa y una cosa solo, y es que los precios van a seguir creciendo más de lo que van a crecer las nóminas. En castellano, que Pilar Díaz de Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Seguimos empobreciéndonos año tras año.
Funcas prevé que la inflación escale este año hasta el 8,8% de media. Son casi 3 puntos más de lo que contemplaba en sus anteriores previsiones. Una subida de precios impulsada fundamentalmente por los precios de la energía, que amenazan con permanecer en el tiempo hasta por lo menos la primavera del año que viene, cuando pueden empezar a estabilizarse. De hecho, aunque el organismo prevé que la inflación en 2023 sea de un 5%, casi 4 puntos menos, seguirá en niveles muy altos. El incremento de los precios será muy superior al de los salarios. Las nóminas suben este año un 2,5%, mientras los precios suben un 8,8%, lo que significa que los trabajadores se empobrecen un 6% en solo un año. Esta es la situación ahora, esto es lo que tenemos aquí, y a partir de aquí hay, de la misma manera que en el crecimiento, un choque entre lo técnico y lo político en materia de precios, un choque también entre qué se puede hacer entre lo técnico y lo político, porque los técnicos hoy, Funcas decían, las opciones del gobierno son muy, muy limitadas. Las opciones de los gobiernos para reducir la inflación son muy limitadas. Hay relativamente poco que la política económica pueda hacer para reducir la inflación, pero al menos la política económica sí que tiene la misión de no agravar las consecuencias negativas del alza de precios. Frente a ella, el discurso oficial. Nadia Calviño. Está claro que el escenario actual nos hace trabajar en un escenario de inflación más alta durante más tiempo, y en estos días estamos justamente viendo cómo ajustar o cómo... Que asegura que las medidas que ha tomado el gobierno recortan la inflación 3 puntos. Así que ahora mismo esto es lo que tenemos. Raimon Torres, director de Coyuntura y Estadística de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Tenemos una previsión de menos crecimiento y de más precio durante más tiempo. Hay una derivada de todo esto, y es: si se frena el consumo, si los precios siguen altos, podemos seguir contratando. Así que empecemos por el final, empecemos por esto. ¿Se puede sostener el empleo si se para la máquina? Normalmente no. Si se para completamente la máquina, pues el empleo también se parará, y ese tirón que hemos constatado este primer semestre del año ha sido muy positivo, ¿no? Más de 260.000 nuevos empleos, ¿no? Y afiliados a la seguridad social, pues esto se detendría. Lo que pasa es que, bueno, pues todavía hay un cierto crecimiento económico, muy débil con respecto a lo que habíamos previsto anteriormente, por el choque energético, geopolítico y monetario, 3 perturbaciones masivas que coinciden, pero esto todavía no detiene la máquina, la economía, hasta que, bueno, yo creo que el límite sería si se interrumpe el suministro de gas ruso. Entonces ahí sí podría producirse una recesión en Europa, nos afectaría de lleno, y esto sí que detendría el crecimiento del empleo. Ustedes prevén para el año que viene una tasa de paro que está en torno al 12%. ¿Esto ahora mismo es factible si y solo si no se corta ese suministro ruso? Exactamente, es muy dependiente de lo que pase con los precios energéticos, y por supuesto también de lo que hagamos, ¿no? De la política económica. Es decir, que la política económica juega un papel fundamental. Hemos visto, por ejemplo, que la reforma laboral está teniendo efectos, bueno, no hay una evaluación, no se puede hacer todavía una evaluación, pero son bastante positivos, ¿no? El impacto que está teniendo, y yo creo que se puede hacer más, tanto en materia de empleo, por ejemplo, recolocación de parados, formación. Estamos viendo también fenómenos de escasez de mano de obra en algunos sectores, y es posible, bueno, yo creo, recolocar parados, mejorar la intermediación laboral. Todo eso se puede hacer, y por supuesto también desde el punto de vista macroeconómico. Yo creo que la política fiscal de compensación y de mantenimiento en actividad todavía de empresas muy golpeadas por la crisis energética, pero que son viables, esto es algo muy importante, y también para hogares en dificultad, y todo eso contribuye también no solamente a la economía, pero también a la creación de empleo, aunque sea a un menor ritmo. 12% de paro es todavía más, es mucho más que la media europea, es prácticamente el doble. Es decir, que aunque el dato sea positivo en relación histórica con respecto a la crisis financiera, que vimos el doble de paro, todavía estamos hablando de una tasa de paro la más alta con la de Grecia, ¿no? Respecto a otros países europeos. Hoy este es el escenario que dibujan ustedes, hoy es el escenario que dibuja Funcas: menos crecimiento,
precios altos, una tasa de paro que efectivamente sigue menguando, pero que efectivamente sigue sosteniéndose en esos niveles del 12%. Y la pregunta clave y la pregunta central es si esto nos está arrastrando a lo que el Banco Central Europeo, Luis de Guindos, definía así. Nuestro escenario central, lo vuelvo a repetir, nuestras proyecciones de crecimiento son de crecimiento positivo por encima del 2%, tanto en el año 22 como en el año 23. Nosotros lo que hacemos es, dado el nivel de incertidumbre, elaboramos otro escenario alternativo, más adverso, más negativo, y ahí nos encontramos, y esto es público, nos encontramos con un crecimiento ligeramente positivo en el año 22 y negativo en el año 23. Nos estamos metiendo en ese escenario más adverso. El escenario neutral lo hemos superado. ¿Vamos hacia lo más negativo? Bueno, esto va a depender también de precisamente lo que haga el Banco Central Europeo. Estamos esperando esta semana una decisión que es trascendental, que es la puesta en marcha de un mecanismo que llama el Banco Central Europeo de antifragmentación, que en plata significa evitar lo que pasó en 2011-2012 con una crisis financiera de primas de riesgo que escalaban sin parar, y esto es algo que está en manos del Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo consigue poner en marcha ese dispositivo, esto contribuye a reducir ese riesgo que mencionaba Luis de Guindos. Otra cosa que puede hacer el Banco Central Europeo es también proceder a incrementos paulatinos de tipo de interés y no a un ajuste agresivo que efectivamente haría descarrilar la recuperación económica. Es decir, que está también depende del Banco Central Europeo que no se produzca ese escenario negro, ¿no? Uh-huh. de crecimiento negativo en toda Europa. Hay una clave, está diciendo usted, y estamos coincidiendo todos, que es que Rusia corte o no el gas ruso. ¿Qué impacto puede tener eso? ¿Han medido ustedes impacto económico en España? Bueno, no hemos hecho una cuantificación, pero sí que un corte total del suministro ruso, inevitablemente llevaría a países como Alemania, incluso Italia y buena parte del centro de Europa a una recesión, porque sencillamente no dispondrían de suficiente energía alternativa para mantener el nivel de actividad. Y esto tendría una repercusión importantísima en nuestra economía. No olvidemos que las exportaciones siguen siendo una buena noticia dentro de este panorama tan lúgubre. Crecimientos de las ventas en el exterior superiores al 20% hasta el mes de mayo, es decir, que estamos ganando cuota de mercado. Esto funciona relativamente bien, el motor exportador, pero claro, si se produce una recesión, un parón en esos países centrales, del núcleo central del euro, tendrá una repercusión muy negativa en todavía lo que es un pulmón del crecimiento económico, que todavía explica ese ligero crecimiento económico tanto este año, el resto de este año, como el año que viene. Entonces yo creo que un parón total, un cese absoluto de las exportaciones de gas ruso hacia Europa supondría una recesión en estos países y seguramente nos afectaría de lleno. No hemos hecho una cuantificación, pero probablemente tendríamos un crecimiento negativo en el cierre de este año y inicio del que viene. Posiblemente esto sería una recesión, pero no hemos hecho esa cuantificación. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros, buenas noches. Esta ahora mismo es la situación y esta la perspectiva. Todo depende, toda la vida económica, toda la recuperación económica de un factor, que Putin no corte. El suministro de gas ruso. Ese corte puede significar literalmente la recesión. La tercera en poco más de una década. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.